República Dominicana, continuamos con su espacio radial Legal Radio, donde la jurisprudencia, la doctrina y las críticas se centran en favor del pueblo dominicano. Adelante, Laura Vargas. Así es, y como habíamos prometido desde el inicio del programa, hoy tenemos unos invitados sumamente especiales que vienen a compartir con nosotros un tema acerca de la libertad de expresión. Iniciamos con la Beba Rojas, cuyo, así como la conocemos todos, la Beba Rojas, pero que formalmente Reymarvis Rojas, conocida como la Beba Rojas, es presentadora de televisión, humorista, actriz, abogada y modelo venezolana radicada en República Dominicana. Es licenciada en Derecho, summa cum laude, recién graduada de la Universidad de UTE. Bienvenida, Beba. Muchas gracias, mi amor. Bienvenida aquí con nosotros. Bendiciones para todos. Gracias. ¿Quién más nos Pero esto no para aquí estamos y estamos tenemos bien, por hoy. su parte al presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el profesor Trajano Potentini, que no solo es presidente, sino coordinador de maestría y sobre todo máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también coordinador internacional de múltiples, ¿verdad?, procesos de estudio y de educación continuada con el país amigo de Colombia, Venezuela, Perú, Chile y todo un engranaje. De verdad que estamos hoy vistiendo de gala al programa Legal Radio de manera constitucional. Un aplauso. Bueno, pero podemos empezar brevemente. Sí. Perdón, porque no lo voy a llamar Beba, sino licenciada Rojas. Caramba, me encanta. Está en Para ese, tocarle exacto. exactamente. Entonces, dentro del ámbito ya de la carrera que has cursado, sé que tengo información de producción que tienes cierta sensibilidad, ¿verdad?, con el tema de la libertad y expresión y difusión del pensamiento. En relación a ese proyecto que está cursando y que ha sido, ¿verdad?, medianamente consensuado, porque tengo información que el Poder Ejecutivo creó una comisión para trabajar el tema y que de allí, ¿verdad?, surgiera ya una propuesta de mayor nivel. En sentido general, ¿tú has podido identificar algún tipo de avance o retraso en la propuesta de ese proyecto de ley? Debo iniciar por comentar precisamente lo que tiene que ver con esta ley sobre expresión y difusión del pensamiento que data del año 1962. Sin embargo, realmente podríamos decir lo que actualmente catalogamos como un copy-paste de una ley francesa del año 1881. Es decir, si estamos comentando que ya al ser de 1962 es una ley que necesitaba una reforma urgente, como también la está reclamando, por cierto, el Código Penal, imagínense ustedes cuando vemos que es casi un calco de esa ley del año 1881. Por otra parte, desde un inicio, de la comisión en donde está, por ejemplo, mi muy estimado Percio Maldonado, siento que la ausencia de las plataformas digitales que están inmiscuidas en este proyecto de ley, realmente esa ausencia se sintió. Por eso es que la mayoría de los reclamos viene precisamente de esa parte, de la comunicación, que si bien es cierto que en algunos momentos se incurre en algo que para mí es muy penoso, y debo decir, tal vez por eso Mercedes te comentó que soy muy sensible ante lo que es la libertad de expresión, precisamente porque sí observo que la dignidad, que realmente no solo desde el preámbulo de nuestra Constitución, sino que artículo 5, artículo 7, artículo 8, artículo 38, debemos nosotros también hacer que la dignidad vuelva a tomar ese lugar preponderante como un principio, pero también como un valor fundamental. Y muchas veces en este tipo de medios, y yo que tengo tantos años trabajando en medios de comunicación, en estos que ahora se llaman medios no convencionales, lamentablemente se incurre en esto que pesa sobre el honor, sobre lo que es la intimidad, incluso sobre el buen nombre, que también son derechos fundamentales. Entonces aquí estaríamos hablando de una colisión de derechos y realmente esto llevaría a una ponderación de los mismos. Por otra parte, no quería dejar de comentar que revisando el proyecto de ley, pues hay ambigüedades.
Hay ambigüedades que seguramente Trajano Vidal va a poder profundizar más en ellas. Estas ambigüedades no deberían darse, por eso considero que lo que ha hecho Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta, de llamar a lo que se debió hacer desde un inicio, las vistas públicas. Claro. Realmente esto es más que necesario, un consenso entre toda la población, porque cuando hablamos de ese artículo 44 de la Constitución, cuando hablamos de la libertad de expresión, debemos apuntar que esto no afecta solamente a los periodistas, que eran los que en su máxima expresión estaban en esa comisión. Esto se habla de todos, porque todos los seres humanos, de alguna manera, y como lo establece la Constitución en inicio, y las convenciones también, nosotros tenemos que estar informados, podemos informar, tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, claro, entendiendo que la libertad de expresión tampoco es un derecho absoluto, porque el párrafo de este artículo 44 lo señala claramente. Entonces yo sí siento que se debe armonizar para poder llegar a una media y a un equilibrio. Por otra parte, también el proyecto presenta algunas contradicciones, pero deseo que hable nuestro estimado y respetado profesor, Trajano. ¿Qué pasa con el régimen sancionatorio? Porque, y con el tema de la despenalización de la difamación e injuria para llevarlo al campo civil. Porque desde su posición hemos tenido la información de que el CAR ha depositado observaciones puntuales sobre eso y nos gustaría que usted comparta, al margen de sus propias críticas que usted tiene. Muy buenos días a ustedes, a este gran público que sigue pues este significativo y especializado espacio. Sí, nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana, que nos tomamos muy en serio disposiciones de nuestra ley 3-19, en el sentido de fungir, ¿verdad?, como asesores del Estado en materia de política legislativa, un tema como este, por demás trascendente, pues nos llevó a que con la mayor prontitud, algo que no conocíamos, no teníamos noticias, no hemos tenido participación ni siquiera en un rol que yo sostenidamente he cursado en la República Dominicana, ¿verdad? Desde sociedad civil tampoco, nunca tuvimos una invitación, un seguimiento a una ley que hoy no es solo exclusiva del proceso noticioso de los periodistas, una garantía que si nos retrotraemos a la Constitución anterior en el 1966, que estuvo vigente hasta el 2010, pues vamos a encontrar de que los derechos civiles y políticos, el artículo 8 en el numeral 10, hacía referencia puntual a la necesidad del acceso a las fuentes noticiosas, porque la libertad de expresión en principio aparece como libertad de imprenta, de prensa, de expresión, y así viene evolucionando. Inicialmente, fundamental para el ejercicio del periodismo, porque no había ese inconveniente, la implosión de las redes sociales, la tecnología, no traía consigo la necesidad de que una difamación e injuria pues tuviera esa connotación porque tú lo hacías en un patio, lo hacías en un barrio y eso no tenía esa expansión, sino que más que todo era concretada a la posibilidad de que la misma tuviera un sentido expansivo. Debo decir de entrada de que no hay tampoco ninguna despenalización del delito de opinión. Lo que se ha planteado es diferir, dejar eso tal y como está al derecho colateral común. Sistema de derecho común penal. Correcto. Derecho procesal penal. Ve que había desinformación sobre eso. Derecho penal, bueno, que no dice prisión, no tiene que decir porque la ley se moviliza, o la propuesta, el anteproyecto se moviliza en otro ámbito ya de prohibiciones y de un descomunal proceso sancionatorio que trasciende todas las posibilidades. Pero lo que quiero decir es que ciertamente tenemos una ley, 63 años, 61-32, que debe ser modificada, que tiene que ser a tono con la realidad, la evolución, sobre todo del ámbito tecnológico. Eso es un imperativo y ya se han hecho muchos esfuerzos y estamos aspirando. Y yo creo que son una de las, de lo que a nivel ya de lo que conocemos como la estructuración de la arquitectura constitucional, yo creo que es una deuda que tiene el Estado Dominicano, de poner a tono todos estos derechos fundamentales que si bien son libertades públicas, derechos fundamentales, hoy alcanzan una dimensión diferenciada. El artículo 49, por ejemplo, te habla de libertad de expresión e información, pero a seguir a los numerales le dan ya la dimensión que hoy nos abriga, nos cobija a todos, porque ya estamos hablando de derecho a la información, la capacidad que tú tienes de buscar, difundir por el medio que tú entiendas. Por eso todos somos locutores, no tenemos una comisión de espectáculo público con la hegemonía que en un momento particular tuvo. Sí.
el de que había que ser locutor, porque ya tiene una dimensión no solo holística, sino más allá de las posibilidades. Entonces, a la hora de buscar un consenso... En ese sentido, nos dieron una condición de profesionales que hablan por la radio. Sí. Bueno, entonces, habría que buscar definitivamente, porque ya la libertad de expresión, el derecho a la información no es de los periodistas, es de todos. Una pregunta. El periodista es el que tiene la gran responsabilidad. Y si puedo desarrollar un poquitito, Sí, sería Adelante, positivo profesor. para ver a grandes rasgos. El periodista es el que tiene la gran responsabilidad de ejercitar hegemónicamente lo que es ese rubro, esa frontera entre lo que conocemos como la democracia, entre dictadura y democracia. Es el periodista, ciertamente. Y tiene que tener un rol fundamental en todo este proceso. Y está muy bien que se discutiera, pero se dejaron fuera otros sectores sociales amplios, que es lo que le estamos exigiendo y pidiendo al Senado, de que haya una configuración democrática amplia en la discusión y seguimiento de este tema. Entonces tú observas de que magistralmente lo que es el contexto introductorio está magistralmente redactado, los primeros 15 artículos, donde se hace acopio por lo menos a nivel rectórico, de los tratados, acuerdos internacionales, de los todos principios rectores, 10 principios rectores, 10. integran ahí y se hace acopio de muchos temas que, aunque son repetitivos, nosotros como abogados sabemos que lo que abunda no daña en el derecho, pero no es que haría falta, porque la cláusula de conciencia del periodista, claro que es un principio cardinal del ejercicio, está en la Constitución, lo replican ahí, la rectificación, el secreto profesional, eso no tiene grandes inconvenientes, pero a partir del artículo 15 es donde viene el problema, ya se descontextualiza, ya parece que intervino ahí un proceso de desastrería, como decía la Beba, ciertamente con términos, conceptos abiertos, usted sabe la peligrosidad, entonces se habla de los penalistas, tipos penales en blanco. Eso, la discrecionalidad interpretativa. Más que interpretación, argumentación en el nuevo esquema, que es peligroso porque tú me estás hablando de conceptos abiertos, ambiguos, vagos y más aún subjetivos y con ellos cargados de discrecionalidad, pero con el inconveniente, con el lastre de que entonces se configura, se plantea el instituto que debió haber sido Indotel, Nacional que de tiene ya INACOM. Indotel, es No, posible. pero eso es Eso Indotel. está escrito al Está bien, Ministerio de ¿no? Cultura. Bueno, una subdirección. Efectivamente, Sí, sí. debió haberse especializado a Indotel, que ya tiene una consolidación Eso es. institucional, tiene una tradición y ya hay un ecosistema del que no, ciberespacio, ciberdemocracia, plataformas digitales, del que Indotel es parte integral ya como órgano regulador que ha venido desarrollando esto. Pero Entonces, INACOM con unas facultades. el INACOM, que es el problema, Ahí el problema. ahí es Ese donde es está el el problema. problema. Ahí ese tenemos es que el analizar detalle. INACOM. Está desproporcionada, temas que son propios de los jueces, Claro. de la tutela judicial efectiva, como lo sería la capacidad que tiene este instituto, que por demás es nombrado inicialmente por el Poder Ejecutivo, de ternas que envía el Senado, y no solo eso, porque la fortaleza no es ni siquiera ese consejo, sino que la dirección ejecutiva, que ese mismo consejo, después que lo designan, es el que va a encargarse entonces de someterle entonces otra terna al Poder Ejecutivo para que nombre el ejecutor, el dueño del proceso, que sería la dirección ejecutiva. Entonces nos vamos con un mal de origen, ¿cómo sería esto que tienen una capacidad reglamentaria? Yo prefería no decir... Y sancionatoria de no, sacar a un medio de comunicación y cerrarlo. por 90 eso es días. peligroso. Eso es cerrarlo. Claro. Al que lo sacan, a ustedes lo sacan, no se acuerda el país. Eso es. Hasta los algoritmos le salen corriendo. No hay como nadie integrarse Hasta allá. por 3 meses. Entonces, por 3 meses. Sí, sí. Pero no solo eso, sino multas descomunales Lo de pecuniario. 30 salarios a 200 salarios. Estamos hablando, Con 200 salarios, Estamos hablando de millones. más de alrededor de 4 millones de pesos. Entonces, ¿cómo puede nadie tener esta capacidad de desbordante, que además tiene también una estructura, en este caso de producir normas reglamentarias, que no se puede porque es un derecho fundamental que hay que manejar con la cláusula de progresividad, nunca regresividad, como derecho humano, como derecho fundamental, lo que es ese núcleo esencial del derecho fundamental a la información, libertad de expresión e información. Eso hasta para el legislador adjetivo es un problema porque hay una jerarquización de leyes ordinarias, en este caso una ley orgánica porque es un derecho fundamental. Es una ley orgánica. Entonces, no es posible, por eso es lo que hemos pedido una discusión, porque tiene muchos aspectos positivos que tienen que ser considerados, pero hay que pedir. Profesor, hay que buscar. tiene que mandarnos
las observaciones que usted hizo, Yo se se, las lo, depositó. yo se lo envié a Ahí Mercedes. está la Ahí Rumba 98.5. Bueno, estamos de regreso en la institución más grande del pensamiento jurídico en radio de la República Dominicana, Legal Radio, con un plato fuerte en el día de hoy en relación a las críticas que se están generando, las vistas públicas en Legal Radio sobre el proyecto de ley de expresión. Como debió haber sido. Como desde el- debe ser. Pero Claro. ese es un Exacto. proceso, Esto es un tema no país. estamos- no estamos Así es, hablando así de es. procedimiento. Pero tenemos tal vez un espectro interesante. Primero me extraña, ¿verdad?, que estando representado por los medios tradicionales en esta comisión, donde yo sé que también estuvieron abogados,
5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, en donde la sanción en este caso de tipo penal sería de 3 meses hasta 1 año de prisión, que entendemos que generalmente se va a pena suspendida, ya lo sabemos. También debemos recordar aquella sentencia famosa 0075 del año 2016, en donde pues los que son lo que eran figuras políticas, pues como que la difamación e injuria ahí no era penalizada exclusivamente en ese punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que también hay que tratar de proveer a la ciudadanía en este término específico de la difamación e injuria, que lo que viene a salvaguardar y a garantizar es el honor, el buen nombre, la intimidad, la dignidad, que es un derecho fundamental transversal en toda la Carta Magna de República Dominicana. Realmente deberíamos tener una ley, porque como te digo, esto nos lleva a una antinomia si profundizamos. No puede ser que las sanciones sean distintas en un Código Penal, en la Ley 5307 y en la Ley 6132, que dependiendo de lo que ocurra con estas vistas públicas pasaría a una nueva ley, ya sería derogada, también entonces lo presenta distinto. Entonces tenemos una ambigüedad y una misma figura. Exactamente. Entonces necesitamos actualizar de una vez las leyes, y en ese caso específico yo soy muy defensora de la dignidad del ser humano, y siento que cada vez con la proliferación de redes sociales y de distintas plataformas, lamentablemente se va viendo la dignidad como que si no fuese importante, y es el valor más grande que tiene el ser humano. Ahora, me surge una inquietud, porque el periodismo, ¿verdad?, es muy rápido, pero las redes son instantáneas. Totalmente. Por eso entonces es que la ley uno se 5307 lo lucra graba. y tiene que verificar la veracidad, mientras que el otro no necesariamente tiene que verificar eso. Pero el profesor decía, el profesor Trajano, muy atinado, uniendo con lo que excelentemente ha planteado la Beba, profesor, hay conceptos ambiguos que el público de la Gaceta necesita y quiere preguntar, y me están diciendo cuáles son los conceptos ambiguos, Y el público que de lo Legal hemos Radio hablado también. El público de fuera Legal de- Radio también. Claro, el El público público de de Legal Legal Radio quiere Legal saber los Radio se procesos fue la guagua. antiguos. Por ejemplo, Devuélvete. No, él está atento. Devuélvete. Mire, señor, él es mi fan. anonadados. Él es mi fan Es número la uno y mi hora. hater. Compréndalo. Profesor, Que- por Oye, ejemplo, Gustavo. violencia, Todo tu café. violencia desmesurada. violencia de Tú mesura. dices, bueno, ¿y qué es la violencia desmesurada? ¿A quién le corresponde tasar? ¿A quién le corresponde Medir. darle alcance, contenido a este término? ¿Habrá una mesurada? ¿Habrá una menor? Habrá una menor, Una sí. caracterización Un de parámetro, una más grande infracciones que otra. graves, leves, moderadas. ¿Cuál es el...? Bueno, ahí se listan algunas. La escala, ¿cuál es la escala? ¿Cuál es la escala? No hay pena, ciertamente hay ya una referencia a diferir al derecho común, y es correcto que así pase. Definitivamente que tenemos un código penal que tiene más de 200 años. Ay, sí. Y nosotros verificamos Empezando que, por ahí. que No, mira, está yo vigente sufro. desde el 1821, desde la independencia efímera, la ocupación de los haitianos cuando somos estados, porque es el mismo código francés. Lo adoptamos como ley nacional 1884, traducido al español, y también hay un ecosistema que viene conjuntamente, simultáneamente, desarrollándose en el ámbito jurisprudencial, legal, con leyes especiales. Tú dirás, bueno, una especial convive con una particular, una posterior, las reglas que hay para una posterior con una anterior, la misma jerarquía hoy de ordinaria, leyes orgánicas, todo eso va a entrar en juego, pese a la realidad que se trabaja, ¿verdad?, de la despenalización del delito de opinión, como se le va denominando en términos modernos. Lo cierto es que hay un crecimiento exponencial, un desarrollo que no está tomado en consideración en esta propuesta, de lo que ha sido la irrupción de la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial parecería que nos ha transportado al futuro, pero no. El futuro es el presente, con el inconveniente de que no tenemos experiencia aprendida, no tenemos caminos recorridos, y eso está ahí. Y eso le da entonces un desarrollo a la eventualidad de una ley que no tiene como ser prevista. Por eso hasta la gente de la Unión Europea, los consejos y demás, lo que han planteado son directrices, pautas, para que los gobiernos puedan, como un marco general, debió haberse considerado, debió haberse previsto ya ese ámbito exponencial de desarrollo y de multiplicar las modalidades de difamación. Por eso va a ser un poquito difícil, y yo mismo no estaría de acuerdo con el tema de la despenalización, porque
tienen que existir penas por la gravedad, por la dimensión que viene esto tocando. Tienen que existir penas. El régimen de Y más aún, consecuencias. porque saben ustedes que no es que las penas están llamadas a solucionar un problema social. Tú pones pena de muerte y poco importa que tenga la pena de muerte por homicidio, porque van a seguir matando gente, porque eso es propio del ser humano. Pero ustedes los penalistas hablan de la prevención general negativa del derecho penal o como función de la pena, que se explaya orientado entonces al disuasivo, a ese zarandeo cuando le ponen un casco, cuando hay una institucionalidad que se expresa con una pena firme, que ese es el problema. No es que necesitamos más, no, es aplicar lo que tenemos, es que haya institucionalidad, pero es una burla. Y las leyes no pueden ser para 2, 3, 4, 100, 500 desaprensivos que estén participando de la comisión de cualquier delito y que tengan un uso abusivo de los micrófonos, de los medios de comunicación, porque lo van a hacer en todo momento. Lo que tiene que funcionar, las leyes a esos fines. Profesor, por eso, o sea, el régimen de consecuencias no toca todos los ámbitos. Tú te das cuenta que el régimen de consecuencias, por ejemplo, en materia de tránsito, cuando las multas son altas, pudiera generar algún tipo, pero eso va a depender del nivel de conciencia. La persona, el antisocial, como usted quiera llamarle, que toma la decisión de dar muerte a alguien, lo último que piensa es en ese efecto, ¿entiendes? Entonces va a depender desde el punto de vista. Ahora, llama